seguimos en este segundo bloque aquí, Noticiero 9, edición mediodía, y también en un día movido post-elecciones, en donde este triunfo de Milei da que hablar y tenemos que seguir indagando, investigando y también para sacar un poco más de conclusiones también respecto al día de ayer. Es por ello que vamos a dialogar con Mauro Martelossi, quien es politólogo, y lo tenemos ya en comunicación. Muy buenas tardes, Mauro. José Novo y Denise Ociel lo saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Como todo día posterior a una elección, son días para pensar, repensar tanto las victorias como también las derrotas. Hace un rato hablábamos de cómo analizar el proceso electoral y el día ya con los resultados en la mano. Y a mí me gustaría dividir entre dos situaciones el análisis de este momento. En primer lugar, cómo se sucedió el proceso electoral en medio de una situación crítica, tanto de la economía como también de muchas instituciones. Y en segundo lugar, ¿qué pasará con las coaliciones políticas y la construcción de los consensos o no para llevar adelante las medidas que prometió el presidente electo? Hoy día, ya con el partido concluido, con definido un ganador, en mi opinión podría decirse que frente a este escenario crítico, del cual decíamos recién, de la cuestión de la economía, pero también de instituciones, Sí. las fuerzas políticas en competencia plantearon dos paradigmas distintos en sus campañas. Por un lado, el oficialismo frente a la crisis planteó la idea de una salida de tipo colectiva, pero donde no se pudo correr de la cuestión de la continuidad. Muchos de los electores, y así se lo determinó el proceso electoral concluido en la tarde de ayer, identificaron, no optaron en mayoría por el oficialismo. Y por otro lado, el espacio ganador, La Libertad Avanza, con la idea de privilegiar una salida a la crisis desde un cambio de tipo shock. Una campaña que interpelaba, y esto que me gustaría hacer como hincapié, interpelaba la presencia de un dolor individual, del no llego a fin de mes, o quizás más abarcativo, porque no es solo no llego a fin de mes, esta idea de mi esfuerzo no tiene valor. Y en ese paradigma, en esa forma de ver y de interpelar la realidad del elector, Sí. La Libertad Avanza camina hacia una promesa de libertad. Una libertad que cada lector y electora la identificó y la definió desde su contextualidad, desde sus vivencias y demás. Así que creo que eso en cuanto a la campaña. Ahora bien, que ya se salió de ese momento de campaña y los electores definieron en mayoría que nuestro futuro presidente del día de diciembre, nuestro presidente electo sea Javier Milei, Sí. habría que repensar cómo se va a dar la hechura de la política pública, cómo se van a construir las legitimidades, los consensos para aplicar las políticas públicas que Milei y su espacio político fueron prometiendo a lo largo de la campaña. Entonces, lo que nosotros comenzamos ahora es un proceso de observar cómo va a funcionar esta coalición gobernante, donde no es solo La Libertad Avanza, sino hay una parte de Cambiemos, que posiblemente tenga un nombre distinto en los próximos meses, en las próximas semanas, porque ya comienza a desgranarse. Claro. Hoy la coalición cívica ya se salió del espacio. Habría que ver qué pasa con el sector del radicalismo que no acompañó la fórmula presidencial. Sí. Y en ese contexto ver cómo se implementan todas las acciones del gobierno, desde las políticas públicas vinculadas a las cuestiones económicas, como Claro. a las vinculadas a la salud, a la familia, y qué consensos se construyen en ese camino. Qué palabra Hay importante que ver está también consenso, también vinculada a la transición, Mauro. Hay un doble conteo también, una cuenta regresiva de cara al 10 de diciembre, a la asunción, propiamente dicho, de Javier Milei y lo que serán los primeros 100 días de gobierno, en este caso de Javier Milei, pero de cualquier primer gobierno. ¿Qué expectativas podemos tener en esta transición y desde el 10 de diciembre en adelante? Bueno, a diferencia de otras transiciones, esta transición es corta. Quedan pocos días, son 2 semanas o un poquito más, Sí. En las cuales, bueno, ayer estuvo el discurso del candidato que perdió las elecciones, era de Sergio Massa,
fue muy claro en cuanto al enmarque de la transición que se viene. Una transición que tiene que ser responsable, acordada, que solicitó al nuevo candidato, al presidente electo, ir trabajando en una transición que pautaron ponerla desde el día de hoy. Creo que el presidente ayer ya se comunicó con Milei también, en el cual, digo, las definiciones que vaya tomando el espacio político ganador van a tener una implicancia en los mercados. Ya el valor de las acciones subió, el valor del dólar cripto subió, o sea, va a haber una repercusión tanto en lo económico como en los proyectos que muchos gobernadores que pudieron reelegir u otros gobernadores que van a asumir dentro de poco van a tener que estar prestando atención. No es lo mismo haber una gobernación de Leandro Sdero con Milei de presidente que con Massa. No estoy diciendo que apostando a una u otra, solo estoy diciendo es contextualmente Claro. van a tener que armar sus gabinetes y sus primeros días de gestión a partir de esta nueva relación Ejecutivo Nacional, Ejecutivos Provinciales que se va a dar. En cuanto al consenso, me gustaría resaltar una cuestión. Digo, en la campaña, tanto el diálogo como el consenso no fueron imperativos categóricos del discurso de La Libertad Avanza. Y por citar una frase de ayer de Milei en su discurso de victoria, habló de lo que para mí sería la constitución de una primera grieta de su gobierno. Digo, de cómo constituye la idea de la política también él y su espacio. Sí. Habló de los argentinos de bien y de los otros. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que ir prestando atención es quiénes conforman parte, quiénes Claro. van a formar parte de la idea de los argentinos de bien y quiénes de los argentinos de mal. Digo, porque no creo que esto se reduzca simplemente a la idea de kirchnerismo, no kirchnerismo. Digo, Una especie ayer de él grieta. habló de, claro, él ayer fundó la nueva grieta, la nueva conformación de identidad de su espacio político, en tanto él como presidente. Sí. Quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Argentina tiene una experiencia democrática de 40 años y donde ustedes, todos los argentinos, todos quienes convivimos en este suelo, sabemos que muchas crisis, como la crisis macroeconómica que estamos teniendo hoy en día, no altera generalmente nuestro sistema político. Habría que ver cómo se va desenvolviendo en esta nueva construcción de consensos que vaya generando Milei, ¿o no? Exactamente, son muchos temas que vamos a tener que investigar o ver también. El tema de economía, una de las tantas áreas también que nos afecta y nos preocupa. Como bien mencionabas vos recién, el dólar cripto, que en las horas de anoche llegó a 1.200, que esto también se va a ver reflejado y va a haber movimientos en los próximos días. Y también cómo se va a reflejar en el dólar blue, dólar oficial también, que va a tener un porcentaje para aumentar. Así que un montón de cuestiones que tenemos que dialogar y que Perfecto. seguramente vamos a tenerte en contacto próximamente. Y te agradecemos un montón, Mauro, por tu tiempo en este día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente, en este día feriado.